Los ponemos de pie. Versículos 46. Vamos a leer a partir del versículo 46. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra, hermanos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, te pedimos, Señor, que esta tarde sea tu palabra, Señor, retándonos, interpelándonos, Señor. Que podamos entender, Señor, que a veces ponemos cortinas, Señor, delante de nuestros ojos y no percibimos, no miramos, Señor, no comprendemos que tu obra creadora, Señor, está dentro de nosotros, estaba en nuestro caminar, Señor, va sellando nuestro camino para el servicio, Padre. Padre, pedimos que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarlos, hermanitos. La porción que hemos leído, hermanos, está en medio de unos relatos que van determinando el comportamiento de los que siguen a Jesús. Ya anteriormente se va a mostrar cómo Santiago y Juan piden un lugar especial dentro de la llegada del reino de Dios, porque quieren ser protagonistas, porque tienen la visión de que el reino de Dios es inminente. La tristeza de Jesús va a determinar y a mostrarnos que estaban equivocados, porque en realidad el Hijo del Hombre les dice: ha venido a servir, no a ser servido. Pero a veces en nuestro caminar vamos perdiendo la visión, vamos perdiendo la dirección de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y esa es la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel, hermanos. Ya Lucas en el capítulo 19 recalca y dice: cómo quisiera que supieras lo que te puede traer paz, pero eso está velado a tus ojos. Y ese es el problema con el pueblo de Israel, siendo un pueblo escogido. Pedro le dice que es un linaje santo, nación escogida, que está determinada para anunciar las bondades de aquel que los llamó a su luz admirable. Eso somos nosotros, hermanos. Ese es nuestro caminar. El problema es que nos encontramos con situaciones, con realidades que quizás son más importantes en nuestra vida y nos van apartando del glorioso llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Como les digo, está atrapada esta narración entre las necesidades que tiene el hombre, ya sean humanas, ya sean la necesidad de alcanzar fama, de alcanzar un prestigio, pero también está en el caminar de Jesús, que va mostrando a sus discípulos cuál es el camino verdadero por el que deben guiarse, al que deben dirigirse. En cambio, a veces en nuestro caminar, hermanos, nosotros nos desviamos. Ponemos ciertas situaciones, le damos más importancia a las realidades materiales. Y eso nos van absorbiendo, nos van quitando el gozo y el poder depositado en nuestras vidas por el Señor. Jesús entra a Jericó en su caminar que va a llevarlo hasta Jerusalén.
la siguiente narración que sigue dice de que Jesús entra y manda a pedir un burro que lo lleve. Pero luego dice de que está una higuera que maldice porque no ha dado fruto. Está en su tiempo y no ha dado fruto. La maldición. Porque eso es lo que va escalonando Marcos. Marcos va desentrampando, va mostrando que conforme Jesús se va acercando a Jerusalén, la oposición es mayor. En el caminar a veces es necesario, hermanos, detenernos por un momento y analizar cuál es el caminar que traemos. ¿Cómo es nuestro comportamiento delante de Dios? Porque nos podemos ver en el peligro de que estemos equivocados, hermano, que estemos como la higuera que no da fruto. Jesús tenía hambre, pero la higuera no fue capaz de darle. La higuera es el pueblo de Israel que está seco, que no puede ver, que ya tiene un velo delante de sí y no puede ver la visitación del Señor. Hermanos, mucho cuidado con nuestras vidas, de no comprender o no poder visualizar que Dios nos está visitando, que Dios está obrando en nuestro caminar, pero nosotros estamos ciegos. Marcos va a desarrollar una teología que determina la ceguera del pueblo de Israel. Y por eso hay muchos ciegos sanados. Es bien importante, hermanos, detenernos, reflexionar. Hemos sido llamados como el pueblo escogido, como un linaje santo que debe dar frutos delante del Señor. Amén. Debemos dar frutos, hermanos, pero a veces las materialidades son las que nos apartan y nos desviamos del camino. Para el caso, la lectura que tenemos, Bartimeo, en el versículo 46, leemos: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. La triste realidad de los hombres cuando carecen de visibilidad, cuando carecen de perspectiva divina para poder ser guiados por Dios, es como el mendigo. Hermanos, Bartimeo oía, porque por el camino a Jericó para llegar a Jerusalén había mucho comercio, muchos comerciantes pasaban por Jericó y muchos habían oído y muchos habían escuchado las cosas que Jesús había hecho en toda Galilea. Habían escuchado que había sanado un ciego, a un ciego que dice que escupiéndole los ojos pudo ver, pero no veía bien, dice, porque las etapas del proceso del caminar con Jesús van en aumento, son graduales, hermanos. Nosotros no tenemos el discernimiento ni el conocimiento de una sola vez. Es un peregrinar que nuestras vidas llevan para conocer la grandeza del Señor, de su reino. Dice el relato que el ciego, el Señor dice que le echó saliva en los ojos. Y dice que veía a los hombres como árboles que se movían, pero no veía bien. Luego Jesús dice que volvió a hacer un intento y él pudo entonces ver bien. Porque ese es el caminar. Nuestro caminar es alcanzar a ver, a determinar con nuestra vista que el reino de Dios está cerca sobre nosotros, que Él quiere obrar, que quiere transformar nuestras realidades. La ceguera, hermanos, no permite que como cristianos nos comprometamos con el Señor. Nuestra vida está pasiva, nuestra vida está sin compromisos delante del Señor. Y es ahí donde podemos caer en el error de que el Señor maldiga la higuera. Todos los dones, todos los privilegios que tenía el pueblo de Israel fueron desechados, fueron quitados porque el pueblo no entendió la visitación de Dios. Y eso pasaba con Santiago y Juan. Estaban esperando y veían que la consumación del reino de Dios era terrenal, que Jesús se iba a tomar
iba a ser el Mesías esperado, pero terrenal, que iba a gobernar con poder, con ejércitos. En cambio, Jesús no era ese el llamado, la visión. La visión era el acercamiento de Dios hacia los hombres, para que pudieran tener paz, para que pudieran comprender que Dios tiene el poder de levantar hombres y mujeres desde lo más difícil, de las situaciones más problemáticas que posean. Esa era la situación de Bartimeo. Bartimeo escuchaba, porque no tenía la capacidad de ver. Oía los comentarios de los viajeros que decían lo que Jesús había hecho, que había expulsado un endemoniado en Gadar, que había expulsado de una sinagoga un endemoniado, un espíritu inmundo. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo, pero que el pueblo de Israel no veía, porque tenían endurecido el corazón. Hermanos, esta tarde Dios quiera que el Señor nos hable, nos interpele y podamos nosotros ver con suma claridad lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque a veces no vemos y por eso no nos comprometemos más con el Señor. Porque carecemos de visión y eso nos obliga a estar en la pasividad. Cuando nosotros nos es quitado el velo de enfrente, nosotros adquirimos más compromisos delante de Dios. Porque vemos que su misericordia nos ha alcanzado. Porque vemos que la mano de Dios está presta a ayudarnos. Y ese es el problema, que a veces no tenemos esa visión. Estamos encaminados como el pueblo de Israel, condenados a no ver las maravillas de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Nosotros caminamos en la semana, nos congregamos, pero no vemos. No tenemos el discernimiento de decir, en esta semana el Señor me ha acompañado, el Señor ha estado conmigo en esas situaciones difíciles. Así era el pueblo de Israel, hermanos. Estaba ciego, no podía ver. Es necesario primeramente escuchar lo que Jesús hace en la vida de los hombres, para que nosotros entremos en ese caminar y le podamos acompañar. Hay una verdad, hermanos, que se encuentra en el versículo 50. Jesús escucha el clamor, escucha los gritos de Bartimeo, y a raíz de eso, él vuelve a ver a Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que haga? Y le dice, quiero que recobrar la vista. Recobrar la vista es retomar nuevamente el camino señalado por Dios, hermanos. En el versículo 50 dice, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojar la capa. Arrojar la capa significa despojarme de todas aquellas realidades en mi vida que no ayudan y no colaboran con hacer reino de Dios. A lo largo de la Biblia se menciona la capa o el manto. En la capa o el manto es la presencia de Dios en nuestras vidas. Ya Elías nos muestra en el libro de Reyes, nos dice de que le tira el manto a Eliseo como vocación o llamado a seguirlo. Para Bartimeo, para seguir a Jesús, hermanos, primeramente tenemos que despojarnos del ropaje que hemos adquirido en el caminar, a donde nos hemos apartado, donde quizás nuestra vida no adquiere compromiso porque hay ropaje aún en nuestras vidas que no deja comprometernos con el servicio al Señor. Y ese era el problema de Israel. Por eso está adelante la narración de la higuera estéril, hermanos, porque no damos fruto. A veces estamos en la pasividad y no permitimos que el Señor obre en nuestras vidas. Nos ha dotado de dones, de talentos, pero seguimos en la pasividad. Seguimos estando ciegos. No queremos comprometernos con el Señor porque las materialidades nos absorben. Bartimeo tuvo que despojarse de ese ropaje, de ese lastre que traía. ¿Cuántos años había estado mendigando? No se sabe. Pero había escuchado no solo la realidad del pueblo de Israel, y cuando cuando escucha un cambio trascendental en la nación, él dice, este hombre es el hijo de David.
este hombre trae algo de Dios y yo se lo voy a arrebatar. Y esa es la actitud con la que tenemos que entrar delante de Dios, hermanos. Decirles, yo quiero eso de Dios. Porque a veces en la administración, a veces en la palabra nos interpela y nos reta y decimos, yo quiero eso de Dios. El problema es que la actitud no nos deja. Donde vemos la precariedad del servicio, donde hay necesidad de esforzarse quizás el triple, ahí es donde decimos, mejor no. Mejor estoy bien así con el culto del jueves, estoy así bien con el culto del domingo. Porque no queremos comprometernos, hermanos. Y ese es el llamado esta tarde, dejar el lastre, dejar todo el ropaje que no nos permite comprometernos con el Señor. Si usted esta mañana, usted solo sirve en una columna, comprométase con 2. Chiquicolumnas, conexiones. Porque Dios, cuando ve la actitud, Él se compromete más con sus siervos, hermanos. Y ese es el problema. Elías le lanzó el manto a Eliseo. Y Eliseo dice que quemó su arado, lo repartió, mató los bueyes y lo repartió. Pero no solamente el manto significa en nuestras vidas, hermano, la presencia del Espíritu en nosotros. También el manto significa que puede rasgarse. Vamos a Primera de Samuel, hermanos, para comprender el significado del manto, que es lo esencial en la predicación esta mañana. Primera de Samuel 15. Cuando Saúl es desechado, versículo 15-27. 26, vamos a leer del 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. A veces, hermanos, podemos correr el peligro de que nuestro manto, lo que el Señor nos ha dado, los dones que nos ha dado, nos sea quitado. Y eso es lo que sucede con Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, fue dotado de dones. Dice que era un hombre fuerte, que era temido. Pero no obedeció la palabra de Dios, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere darnos o decirnos esta mañana. A veces nosotros recibimos la palabra, recibimos los retos de Dios. El problema es que no obedecemos la palabra. En un momento determinado de nuestras vidas, Dios nos ha dicho, mira, hace esto. Y lo recibimos con agrado. El problema es cuando viene la práctica del cristiano. Ahí es donde nosotros no caminamos. Hay un peligro, hermanos, que todo lo que el Señor nos ha dado nos puede ser quitado. A Saúl se le quitó el reinado, porque el manto también puede ser símbolo o figura en la Biblia de reinado. El pueblo de Israel le fue quitado el manto, dice en Juan 19. Dice que cuando mataron a Jesús, dice que le quitaron el manto y lo partieron en 4. Y todo dice que fue símbolo de que el evangelio, la buena noticia que llegó al pueblo de Israel, fue repartida a los 4 puntos cardinales. Ya no era solo para el pueblo de Israel, era para todas las naciones. Porque Dios lo que necesita, hombres y mujeres que se comprometan con Él, porque les ha dado dones, les ha dado talentos para que los pongan en práctica. Él no quiere higueras estériles, hermanos. Quiere hombres y mujeres que den frutos, que den higos. El problema es con qué actitud me presento delante de Dios. Si yo todavía tengo puesto el velo
tengo cerrada la visión, no puedo ver que la obra de Dios está en mi vida y que me está interpelando para darme más y más, porque eso es lo que hace el Señor. Cuando encuentra hombres y mujeres que se comprometen con Él, Él les va dando más y más, pero más trabajo, hermanos, más trabajo, más compromiso, pero también la gloria de Dios se desciende sobre nosotros, y es donde debemos de sentirlos gozosos, que siendo indignos, Dios ha depositado dones sobre nuestras vidas, hermanos. Y es eso, aquel que siendo dotado de dones, de talentos, de insumos gloriosos para la obra de Dios, los desecha, pronto el Señor vendrá y le quitará y se los dará a otro. Y eso es lo que pasó con Saúl. No obedeció a la palabra y por eso fue desechado y se le dio el reino a otro. Y eso es lo mismo que pasa con Salomón en el capítulo 11 del primer libro de Reyes. Dice que un profeta se tendió una capa, el profeta Ahías, se tendió una capa al hombro, dice, y se encuentra con Jeroboam y le dice: hoy el Señor ha dividido el reino. Y dice que el profeta corta la capa en 12 partes y le dice: el Señor te entrega 10 tribus a ti. Porque cuando el hombre desobedece la palabra de Dios, viene Dios y dice y busca en otros que necesitan, que quieren ver que la gloria de Dios se manifieste. Y es así como a veces nosotros puede quitarnos el manto. Hermanos, el manto es vida. El manto es reino porque nos dona. El manto es la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por el manto Eliseo pudo golpear el mar, el río, y el río se detuvieron las aguas. Por la presencia gloriosa de Dios. Dice la Biblia en Juan que la túnica era de una sola costura, y por eso los guardias dijeron, no la podemos cortar. Signo de que el Espíritu Santo no es indivisible, es dado. Nadie lo puede manipular, hermanos, en nuestras vidas. Es por donación, es por gracia. Pero no es para ser depositarios, hermanos, en la pasividad. Es bonito ver manifestaciones del Espíritu. Es bonito que los hijos y las hijas de Dios reciban del Espíritu, pero el Espíritu va más allá. El Espíritu no es para llenarse y quedar en aquella emoción, en aquella emotividad. No, el Espíritu es para que los hombres y las mujeres se sientan llevadas por la presencia e interpelados y comprometidos por la obra de Dios. Ya Miqueas dice: mas yo estoy lleno del Espíritu de Dios para condenar a Israel su pecado. Esa es la presencia del Espíritu, hermanos. Yo adoro en la alabanza y me lleno del Espíritu, pero esa llenura me interpela y me lanza a caminar, a hacer obra de Dios. No puedo estar llenándome del Espíritu solo para estar en la pasividad común. Eso es emoción. El Espíritu de Dios llega. No solamente la espiritualidad del hombre, hermanos, no es solamente llenarme internamente, sino que yo reflejo delante de los hombres que estoy lleno de la presencia de Dios. Y por eso yo tengo la capacidad de imponer manos, de sanar enfermos. Eso es lo que Jesús le promete a su pueblo. Tengamos cuidado, hermanos, que no se nos quite los dones gloriosos que el Señor ha dado en nuestras vidas. Bartimeo tira la capa, quita el ropaje, y al final, ¿qué dice, hermanos? Volvamos en el 52, ¿qué dice? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista.
Bartimeo no nació con problema de ceguera, hermanos. Bartimeo adquirió la ceguera. Amén. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Ese es el compromiso, hermanos. Usted recibe un milagro de Dios, el agradecimiento va a provocar en usted servicio, seguir a Jesús. Amén. Sí, hermanitos, lastimosamente esa es la realidad del cristiano. No se puede predicar en la pasividad. No se puede recibir de Dios sin que ese fuego que de haber recibido a Dios salga y brote. Lo que decía el siervo en la mañana, que salpique para vida eterna. Ese es el problema, que nos llenamos de Dios pero somos egoístas. No queremos que salpique la vida, porque el Señor nos ha dado vida, nos ha llenado de vida, pero no queremos que esa fuente brote para otros. Somos egoístas. Vemos la gente sufriendo, vemos jóvenes muriendo, pero no queremos comprometernos con el reino de Dios. Cuidado, porque nos puede ser quitado los dones gloriosos. Puede rasgarse el manto que Dios ha depositado en nuestras vidas. También el manto es vida. La mujer dice, veámoslo, hermanitos. Está en el versículo, siempre en Marcos. Marcos es especialista en imágenes, en figuras que van mostrándonos y dándonos, enseñándonos qué es lo que Dios quiere mostrarnos en nuestras vidas, hermanos. 6:53. El manto también refleja la vida, la visitación de Dios a los hombres, hermanos. ¿Lo tenemos? Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos, en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades y campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. El manto es vida. Todos estamos revestidos del manto de Dios, hermanos. Dios nos ha dado un manto glorioso. Es una imagen del Espíritu, porque el Espíritu es vida. El problema es, hermanos, que hay multitudes enfermas, pero nosotros no permitimos que ni siquiera toquen el borde de nuestro manto. Esta tarde quiera el Señor que el Espíritu nos interpele, que el Espíritu nos enseñe y nos diga que sí tenemos un manto, pero no lo vemos. Sí somos depositarios del Espíritu, pero no lo percibimos, no lo discernimos, porque estamos ciegos. Dios quiere hacer obra, quiere hacer reino de Dios mediante nuestra vida, quiere utilizarnos, pero lo va a hacer con hombres y mujeres que se comprometan a que se metan en el pleito. Hermanos, sentado ahí no va a ver la gloria de Dios. Aún incluso quizás por misericordia el Señor puede hacer algo en su vida, pero si usted, siendo depositario de un don grande, póngalo en práctica, hermanos. Comprométase con el Señor. Sírvale al Señor, hermanos. Deje la pasividad de su vida. A veces nos visitan, a veces la gente dice está enfermo tal y tal vecino, pero no somos capaces de tomar la determinación de decir, Dios ha depositado en mi vida poder. Voy a ir y voy a orar por ese enfermo. Y vamos dejando ese recurso glorioso tirado. No. Hoy es tiempo, hermanos, que retomemos el manto, y hoy que pasemos, aunque sea el borde nos toquen, y que haya sanidad, que hayan milagros, que haya vida en un pueblo que está muerto.
Esa es la única manera, hermanos. Les fue quitado. Hoy el Señor quiere revestirnos, quiere darnos más. Compromiso es lo que necesita el Señor. Y así puedo seguir narrando toda la parte de la Biblia donde mencionan la figura del manto. Una mujer dice que estaba 12 años enferma. Y dice que Jesús pasó y la multitud lo apretaba a Jesús. Pero dice que esa mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, dice, sería sana. Hay gente que anhela, hay gente que desea la intervención de Dios en su vida, hermanos. Pero el manto de Dios no va a descender ni va a ser propicio para hombres y mujeres que están muriendo si no hay hombres que se comprometan, que lo lleven, que lo carguen. Compromiso de Dios, hermanos. El manto es vida, es el Espíritu mismo. Por eso Elías le dio esa doble unción a Eliseo. Por eso entregó. Y por eso es que Eliseo hizo flotar el hacha. Porque la presencia del Espíritu estaba en él. Por eso pudo sanar las aguas. Hermanos, Dios nos ha dado privilegios grandes, pero necesita que nos activemos. El pastor siempre está diciendo y hablando, activarse, activarse. Porque tenemos el chip de adormecimiento, tenemos el chip apagado, tenemos la palanca abajo, hermanos. Necesitamos activarnos, comprometernos con el reino de Dios. Vienen los renuevos. Usted no va a poder servir, pero dígale al Señor, yo voy a ayunarte para que los que van a subir a servirte, la gloria de Dios descienda sobre ellos. Eso es hacer reino, hermanos, compromiso. Yo no voy a subir, pero voy a invitar a aquellos que están necesitados. Eso es hacer reino de Dios. Eso es cargar el manto de Dios. Porque si no, se nos va a ser quitados y entregados a otros, hermanos. Y otros vamos a ver en otros la gloria y lo va a dar envidia. No es ansiando poder, no es ansiando puestos lujosos en la iglesia, hermanos, como se hace reino. Santiago y Juan eso creían que era el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es comprometerlos con el necesitado. Comprometerlos con aquellos por los que nadie da nada. Aquellos que han perdido la esperanza de vida, hermanos, a ellos es que Dios visitaba, es que Jesús se acercaba. A los que han perdido toda esperanza de vida, que han dejado de creer que existe un Dios poderoso que puede levantar pueblo incluso de las piedras, hermanos. A esos llega la palabra de Dios, a esos llega la buena noticia. Quiera Dios esta tarde, hermanos, que el Espíritu nos haya retado, que nos haya enseñado que somos depositarios de un gran poder, pero que también Él quiere compromiso. Pongámonos de pie, hermanitos. Como quisiera que supieras lo que te puede traer paz, dijo Jesús al entrar en Jerusalén. Pero esto está velado a tus ojos. Vendrán días que te van a rodear y no va a quedar piedra sobre piedra, porque no pudiste discernir el tiempo de tu visitación. Dios nos está visitando como pueblo, hermanos. Dios está mostrándose con poderes, con milagros. Cuidado de no perder, de no desgarrar el manto glorioso que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Esta tarde es tarde para decirle al Señor: Señor, yo fui depositario de dones, yo los veía, yo imponía manos y yo veía en mi vida que había depositado dones, pero lastimosamente me cegué y perdí la visión, Señor, que había depositado en mi vida. Hoy es tiempo de decirle al Señor, hoy es tiempo de reconciliarse con Él y decirle: Señor, hoy me reconcilio, quiero recobrar la vista. Dígale:
venga delante del Señor, preséntese delante del Señor y adquiera compromisos gloriosos nuevamente. Él está con los brazos abiertos. Un hijo se fue, pidió toda la herencia, todo lo que Dios había preparado para ese hijo, y lo fue a malgastar en el mundo. Pero ese hijo recapacitó y volvió y dijo: yo iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero el amor del Padre es misericordioso, hermanos. Él lo abrazó, puso calzado nuevo y un anillo en su mano. Esa es la misericordia de Dios, hermanos, que nos equivocamos, que le fallamos constantemente, pero Él está presto a extender su mano gloriosa. Todos aquellos que quieran reconciliarse o que le digan al Señor: yo te he fallado, Padre, pero hoy me presento delante de ti y me comprometo, Señor, haz que recobre la vista. El Señor te acogerá con los brazos abiertos.